recursos iba a darse por cualquier vía. Escuchaba la entrevista anterior con el legislador Castañé a propósito del IES. Y obviamente a mí me sorprende que luego de tantos años de haber utilizado al IES como caja chica de los gobiernos, sigamos más o menos en la misma tónica, ¿no? Discutiendo cómo salvar la seguridad social. En el caso de SELEC ocurre exactamente lo mismo. Hay una decisión estratégica de entrar a unas lógicas de privatización de las empresas públicas como una forma de resolver dos temas. Por un lado, la disponibilidad de recursos para el fisco, pero por otro lado, la posibilidad de compensar a aquellos sectores de presión que están detrás del gobierno, que son esos grupos empresariales que siempre terminan beneficiándose de estas medidas. Hay que ponerle atención porque no solamente eso constituye un atentado contra el patrimonio nacional, no contra el patrimonio del Estado, sino un atentado probablemente contra la ética pública, porque usualmente detrás de estas medidas siempre existen una serie de contenidos espurios que benefician a ciertos sectores interesados. Yo creo que es una buena medida la que usted acaba de decir, en el sentido de que, bueno, hay esta disposición de intervenir SELEC y habrá que ver y vigilar cómo se da este proceso. El día de ayer señalábamos justamente que la central sopladora es una especie de joya de la corona, más allá de todos los problemas que tiene aún por resolver, incluso no se ha hecho aún la entrega-recepción definitiva y Soplador estuvo llena de escándalos alrededor. Pero esta central está insertada en medio del complejo hidroeléctrico con abastecimiento de agua garantizada. Debido a los embalses de Mazar y Paute, aguas arriba, tiene ventajas técnicas, estratégicas, comerciales, de sobresaliente valor, y la intención es entregar esta empresa a una administración privada por un periodo de por lo menos 20 años. ¿Cómo mira usted este tema, doctor Morales? Buenos días, señor ingeniero Gustavo Cardoso. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, señor licenciado Juan Cubi. Yo le acabo de escuchar a usted de que en este informe se han violado reglas fundamentales de interpretación del derecho, y creo que efectivamente así ha sido, porque al derecho público hay que interpretarlo en una forma diametralmente opuesta y distinta de cómo se interpreta el derecho privado. En el derecho privado habría sido posible a lo mejor la intervención de SELEC, porque en el derecho privado hay una regla que es generalmente aceptada: se puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Pero en el derecho público la regla es totalmente diferente. Solo se debe hacer aquello que está escrito, y aquello que no está escrito causa la nulidad total de cualquier acto que se ejecute o cualquier contrato que se celebre en torno a instituciones del derecho administrativo. De tal manera que si, como efectivamente es derecho público el que está regulando la autonomía de SELEC, no puede ninguna regla, ningún acuerdo, ningún contrato o convenio de intervención afectar la autonomía que está consagrada en esta ley constitutiva de la SELEC. Y yo creo, señor ingeniero y señor licenciado Cubi, que el acto a través del cual se ha decidido intervenir a SELEC es un acto que va a adolecer de nulidad absoluta. Esto está consagrado inclusive, y me permite hacer una digresión de carácter jurídico, en el título preliminar del Código Civil, que no es propiamente un título preliminar del Código Civil, sino de todo el ámbito del derecho, de todo el derecho, tanto público como privado. Y en el artículo 9 de este título preliminar dice que todo lo que está expresamente prohibido por la ley causa nulidad absoluta. Y hay un artículo de este mismo código que cito, el 1525, según el cual aquello que contraviene al derecho público ecuatoriano acarrea la nulidad total. De tal suerte que yo creo que este acto a través del cual se ha intervenido a SELEC y se ha causado también la intervención de esta empresa pública es un acto que adolece de nulidad total, y es un acto en consecuencia que puede ser impugnado ante los organismos correspondientes. En este caso, yo creo que sería ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Llama la atención también la forma de actuar el gobierno. Se aprovecha el feriado navideño 24 y 26 de diciembre para tomar estas acciones tan delicadas. Vea usted, y no solamente para jugar fútbol en Paute, sino
para cosas trascendentales. Imagínese usted afectar una autonomía de una empresa que pertenece a uno de los sectores estratégicos de la economía del país. Eso es una grave ofensa a la conciencia nacional y al sentido común de nosotros los ciudadanos de la calle. Y esto se da en medio de una situación aún bastante delicada. Habíamos informado también en esta semana que un fiscal de la provincia de La Suay, que antes estuvo en la Fiscalía en Cuenca, hoy es fiscal en el Cantón Paute, me refiero al doctor Adrián Rojas, ha iniciado una amplísima investigación sobre Selec y serie de del análisis gobierno, la forma la nuevamente de corrupción secretarismo por la realidad de una caso en el país, pero que en la práctica avanza tan poco. Mire, Gustavo, usted me entrevistó hace unos meses a propósito de este tema. Yo le había dicho que el problema de la Secretaría Anticorrupción es que había demasiada pirotecnia, en el sentido de que se hablaba, se hacía mucha presencia mediática, pero los resultados eran magros. Fíjese que tenemos la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual yo soy parte, y siendo una instancia de la sociedad civil que no le cuesta un centavo a nadie, ni al Estado, ni a los ciudadanos, se han tomado una serie de medidas que han generado impacto en la opinión pública, a tal extremo que incluso hubo un reportaje de fin de año, no sé si usted se fijó, en el Diario Expreso, donde se reconocía la labor de estos ciudadanos que voluntariamente estamos empeñados en esta lucha contra la corrupción. Y lo habíamos planteado porque el problema de las instancias de lucha contra la corrupción generadas desde el Ejecutivo tienen una limitación terrible, y es que no tienen la libertad para intervenir en todos los ámbitos que le competa. Es decir, tienen ya un dogal, en el sentido de que el momento en que se empiezan a meter con la investigación de casos de corrupción del actual gobierno, obviamente tienen ya una comisión cortada, condicionada. Corrupción sin independencia es inconcebible. Sin libertad. Y a mí me parece que desde el inicio ocurrió eso, a tal extremo que nosotros, por ejemplo, en la última reunión que tuvimos en la Comisión Nacional Anticorrupción, una de las cuestiones que insistimos es en que la lucha contra la corrupción tiene también que involucrar el actual periodo de gobierno. No puede limitarse, pese a que fue escandalosa durante el gobierno de Correa, ha sido realmente con unas proporciones siderales la corrupción, pero no podíamos obviar lo que estaba ocurriendo en estos 2 años y medio, y estamos viendo, pruebas al canto, aparecen a cada momento casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno. En ese sentido, pues yo insistiría en que la lucha contra la corrupción tiene que tener una condición de autonomía frente al Estado y frente al gobierno, que es fundamental para poder cumplir con esa función. Y el otro tema que estamos enfrentando, a propósito de lo que nos convocó inicialmente de la Selec, es que no se olvide que durante el gobierno de Correa se definieron las famosas alianzas público-privadas, y que es el argumento mediante el cual se están procediendo a hacer este tipo de alguna manera, de subasta de los bienes públicos, ¿no? Esta idea de que habría que hacer asociaciones entre lo público y lo privado para administrar algunos aspectos de la economía
digamos, de la economía nacional, que supuestamente no los puede asumir el sector público, ¿no? Estaba viendo el día de ayer me parece que algún concejal de un cantón que hablaba de que se van a hacer la concesión de las carreteras. O sea, ahora se está pensando ya abiertamente en una concesión de las vías bajo el argumento de que son mejor administradas por el sector privado. Ya se han licitado varias carreteras en este marco. Entonces, yo creo que ese es el instrumento jurídico que sirvió para viabilizar lo que está ocurriendo ahora. Y eso no es una novedad, Gustavo, porque en Centroamérica, durante todos los años, cuando se hablaba pues de la famosa lógica neoliberal, fue ese el mecanismo mediante el cual se impuso desde los Estados Unidos una forma de administrar los bienes públicos, las alianzas público-privadas. Y eso también se aprobó aquí durante el gobierno de Correa. Lo que está haciendo el señor Moreno es viabilizar estos acuerdos que ya estaban previamente definidos. El gran tema de la corrupción tratado en el país, el caso Sobornos 2012-2016, doctor Morales. ¿Cómo mira usted este otro caso en el punto al que ha llegado? Mire, ingeniero Gustavo Cardoso, yo me estoy acordando de una cita anecdótica que escuché en esta película El Rey León, que la he visto 2 veces. Hay una frase que se constituye en una especie de consejo al joven cachorro, príncipe y futuro heredero del reino animal. Es Hakuna Matata, que significa 2 cosas: vive en tranquilidad, pero sobre todo mira las cosas más allá de cómo se ven. Esto me conduce a mí a que los conciudadanos que escuchan Ondas Azuayas puedan escuchar el consejo que muy comedidamente me permito dirigirles, a mirar las cosas más allá de lo que se ve. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente: ya conocemos lo que ha sucedido con el caso Sobornos 2012-2016 o Arroz Verde 502, del financiamiento de la campaña electoral a la Alianza País y en consecuencia al binomio Correa-Glass. Conocemos todos. La Fiscalía tuvo la noticia criminis a base de un informe precisamente de la Fundación Mil Hojas. Tuvieron una reunión previa con el doctor Fernando Villavicencio, creo, la doctora Diana Salazar. Cristian Zurita, y de ahí nace, Fernando Villavicencio. Y de ahí nace justamente el inicio de la investigación, digamos así. Un correo electrónico que recibe Pamela Martínez de un señor Pereira dos Sousa, director administrativo y financiero de Odebrecht. Y le adjunta el remitente Sousa, le adjunta todo el informe del caso Arroz Verde preparado por Laura Terán. Allí está todo el informe de los aportes dados por empresas nacionales, por empresas multinacionales, por empresas también públicas, y con documentos que tienen sustento en correos electrónicos, en asientos contables, facturas, etc. O sea, este momento actual la gente conoce ya en qué situación se encuentra judicialmente. Hay llamamiento a juicio por cohecho de los principales implicados, que son 22 de los 24, encabezados por Rafael Correa, seguidos por Jorge Glass, por Soledad Buendía y en fin, y más personajes. Pero aquí viene, señor ingeniero Gustavo Cardoso, el consejo que yo me permito dar a mis conciudadanos: mirar más allá de lo que se ve. Ya hemos visto el caso Sobornos 2013-2014, pero miremos un poquito más allá. ¿Qué pasa? Otra campaña en el 2016 también. Por supuesto. ¿Qué pasa con la campaña del 2016-2017? Con el binomio que intervino como candidatos a presidente y vicepresidente, Moreno Glass. ¿Qué pasó en esa campaña? Hay una denuncia grave que toda la ciudadanía, y usted como periodista informado, conoce el tema. La Fundación Mil Hojas, el 4 de junio de 2019, en la sesión de reportaje, titula lo siguiente: ¿Cómo se financió la campaña Lenin Glass? Caso Lucas Majano. Creo que Lucas Majano es una calle del norte de Quito, en donde está ubicada y situada la casa que se constituyó como sede de campaña, una especie de oficina semiclandestina. De sede clandestina. Toda la gente, dice este informe de Mil Hojas, veían los vecinos cómo se aglomeraban funcionarios públicos, altos funcionarios públicos, montón de carros nuevos, oficiales rodeando el edificio, pero sobre todo gente que estaba preparando o estaba lista para dar los aportes.
Eso que sucedió, dice este informe, en el 2013-2014, de sobornos, o sea, aportes dados para la campaña de Rafael Correa, se extendió, dice esta Fundación Mil Hojas, a la campaña promovida para presidente y vicepresidente por Lenín Moreno y Jorge Glass. Y con recursos, porque esto está documentado, con recursos de empresas privadas, y imagínese usted con recursos del sector público, Prefectura de Manabí, Prefectura de Los Ríos, recursos de gastos reservados de la CNI, Secretaría Nacional de Inteligencia, recursos de la Secretaría Técnica de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, que eran para reconstruir justamente esos sectores golpeados por el terremoto de abril de 2016. Con todos esos recursos, dice esta Fundación Mil Hojas, se promovió y se llevó a cabo la campaña electoral de Jorge Glass para vicepresidente y de Lenín Moreno para presidente. Y lo que sucede es de que justamente, según esta denuncia, el monto al que ascienden los aportes para Lenín Moreno, para esta campaña presidencial del señor Lenín Moreno, es de $7.720.000. Y en este informe de Lucas Majano se da justamente el cuadro de los aportes, del que, si usted me permite, solamente me permitiría hacer mención de 2 o 3 aportes que nos llaman la atención. La empresa o la industria Fabril, $1.500.000. Telesistema, $600.000. El contacto fue Eduardo Mangas, que creo que es el esposo, el cónyuge de la señora María Fernanda Espinosa. La Prefectura de Los Ríos, $350.000. La Prefectura de Manabí, $800.000, mientras fue prefecto Mariano Zambrano, que está justamente enjuiciado por peculado, por robo de dinero público. La CNI, $1.500.000. El contacto fue Rommel Vallejo, dice esta Fundación Mil Hojas, que también está enjuiciado. La Secretaría Técnica de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, $350.000. Y aquí viene una cosa interesante. Hidalgo, que según unos aportó no menos de $3 millones en las campañas 2013, 2014 y 2017. Pero en este informe concreto de Lucas Majano dice que aportó $900.000. Hidalgo. ¿Cómo se fraguó esta participación o aportes de Hidalgo? En una reunión que tuvieron los representantes de Hidalgo en el Hotel Holiday Inn, del cual Hidalgo es justamente uno. Todas estas son denuncias periodísticas que no han sido judicializadas. Que no han sido pero Fernando Villavicencio nos indicaba en alguna entrevista que se le hacía de que de esto había conversado y le había dado la documentación a Diana Salazar para que no solamente analice los aportes por los sobornos de 2013-2014, sino también para que analice un poquito más allá lo sucedido en el año 2017. ¿Y quién fue ministro en el año 2018, ministro de Obras Públicas y Transporte? Jorge Aurelio Hidalgo, de la compañía Hidalgo. Y este portal, creo que se llama así, este portal digital de Fundación Mil Hojas, les califica con el siguiente término, les dice caras duras que viajaron por todo el país, Lenín Moreno y el ministro de Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, para visitar las obras de contratación de construcción pública, de obras públicas, que estaba a cargo de Hidalgo, justamente como pago o recompensa de los aportes que había hecho Hidalgo. La carretera Aloaj, ampliación de la vía Aloaj-Quito, $24 millones. La construcción de un túnel Molumbí, que creo que, según la información de este periódico digital, está dentro del corredor vial Guayaquil-Quito, por un valor de $60 millones, y la conclusión o el pago de una deuda pendiente por la construcción del canal Cayambe-Pedro Moncayo por $60 millones. De tal suerte que los aportes que daba o que ha dado Odebrecht, consejos provinciales, Sinohidro y otras compañías multinacionales, estas recompensas o sobornos tuvieron como pago la adjudicación de contratos públicos. Recuerde usted que la carretera Aloaj Santo Domingo fue adjudicada directamente
por la prefectura de Santo Domingo, directamente contraviniendo expresas disposiciones del Sistema Nacional de Contratación Pública. El día de ayer el presidente de la República dijo en Paute que en el gobierno anterior se han llevado medio país, que no eran todos, pero sí bastantes. Le preguntamos a Juan Cubi, ¿cómo intenta el presidente de la República consolidar esta especie de dicotomía cuando él fue parte del anterior gobierno, fue ex vicepresidente, fue candidato? Mire, ese es el gran problema, porque no habría de que sorprenderse que muchos de los funcionarios actuales del actual gobierno hayan estado involucrados en esos casos de corrupción. A las investigaciones tendrán que ir sacando a la luz qué es lo que sucedió. El gran problema de estas declaraciones es que no tienen acciones concretas, Gustavo. Es decir, no tienen una respuesta puntual del gobierno. ¿En qué sentido? Por un lado, en concluir las investigaciones, que son más fáciles desde el gobierno porque simplemente puede destapar, puede hacer públicos documentos de los ministerios, donde están los contratos, donde están todos los mecanismos que se usaron para las coimas. Sin embargo, hasta ahora vemos que eso no ha ocurrido. Y por otro lado, la ruta del dinero. Fíjese que estaba leyendo algunas informaciones que hacen sobre iniciativas que le han planteado al propio gobierno en los últimos tiempos respecto de estas empresas que hacen el seguimiento, lo que se llama la ruta del dinero, y que había una especie de un juego perverso. Lo señalan, por ejemplo, al señor Cuesta Caputi, al que salió hace poco tiempo, ¿no?, que supuestamente le habían planteado a él la posibilidad de gestionar estas ayudas técnicas para hacer el seguimiento del dinero robado. Y resulta que era como haberle dado el queso al ratón, porque después nos enteramos que el señor Cuesta Caputi también había estado interesado en hacer algunos negocios a partir de la venta de las empresas públicas. Entonces, el gran problema, como le vuelvo a reiterar, le decía al inicio, es que la lucha contra la corrupción tiene que venir de espacios de organizaciones autónomas. Me parece que las declaraciones del presidente caen en la misma lógica de su famosa frase de la cirugía mayor contra la corrupción. Fue una bonita declaración que en la práctica no se ha concretado. Hubo, si no recuerdo mal, en el periodo de Gustavo Vega frente al Consejo Nacional Electoral, una invitación del gobierno de Inglaterra, de alguna unidad anticorrupción que quería asesorar al Consejo Nacional Electoral. ¿Ha conocido algo sobre esto en la comisión no, de la cual usted es parte? A ver, lo que nosotros conocemos, porque nos han planteado, es estas ofertas que hacen estas empresas. Por ejemplo, algunas dicen: nosotros nos encargamos de recuperar el dinero y cobramos un 20%, lo cual sería positivo. ¿En qué sentido? En que, bueno, recuperar el 80% del ahorrado ya es un beneficio para el país, pero sobre todo porque se evidenciaría dónde está el dinero, quién se lo llevó, cómo se lo llevaron, ¿no? Pero eso es complicado, Gustavo, porque eso requiere cierta normativa, y usualmente eso lo puede hacer un Estado. O sea, un gobierno puede hacer este tipo de acuerdos, porque son acuerdos que tienen particularidades. Yo no soy jurista, pero entiendo que eso tiene cierta... Son cosas que pueden hacerse con facilidad en el sector privado, pero en lo público funciona de manera totalmente diferente. Pero nosotros como comisión hemos dicho que estamos abiertos a cualquier posibilidad de que esto sea, digamos, una realidad. Esto de las empresas o los técnicos o los expertos en el seguimiento del dinero, que según tengo entendido, actualmente no es una cosa tan compleja como podría ser hace muchos años por el tema informático. Es decir, porque todos estos procesos de transferencia ilícita de dinero se lo hace por la vía, digamos, por la vía de informática, por la vía virtual. Y eso permite, digamos, estas empresas tienen formas o mecanismos para poder ingresar en estos espacios cibernéticos y hacer detectar dónde estarían y cómo está guardado ese dinero robado al país. Uh-huh. Volviendo a los casos más cercanos, doctor Morales, y a esta investigación que lleva adelante Adrián Rojas, que se encuentra en marcha, entendemos que se ha llamado a casi un centenar de funcionarios a declarar y se están justamente empezando ya con estas comparecencias. ¿Cómo ir más allá? Investigar la existencia de otros delitos relacionados con el mal uso de los dineros públicos, una serie de relaciones que podríamos calificarlas de incestuosas de funcionarios de Select EP, que luego pasaron a trabajar con el otro lado, con los contratistas chinos, por ejemplo, o en la delicada gestión de fiscalizar esas mismas obras que se encuentran en entredicho. Les van a dar un premio, señor ingeniero Gustavo Cardoso, porque solamente les están acusando de cohecho, artículo 280 del Código Penal, que castiga el cohecho con una privación de libertad de hasta 7 años. De tal manera que tenga la seguridad que, cumplidos
los 2 años pueden pedir ya la libertad condicional. Les van a dar un premio, porque el delito propio, señor ingeniero, en el que han incurrido es el delito de peculado. Ya, esto en el caso de sobornos. Pero el caso que le planteaba a usted, el que está investigándose recién desde el EGP, entendemos que lo ha abierto el doctor Adrián Rojas por concusión. Es un delito que está castigado asimismo con penas menores de privación de la libertad. Yo considero que de lo que se trata en el presente caso es de uso abusivo de recursos del Estado, que proviene de una mala y pésima interpretación del derecho público. ¿Y cómo se tipifica esto? El peculado está castigado si no es cohecho, si no es concusión? El peculado es uso abusivo. ¿Qué significa uso abusivo de recursos del Estado? Uso arbitrario, contrario a la ley, sin base legal alguna. ¿Qué es lo que justamente está sucediendo con la intervención a SELEC y por tanto con intervención, creo que a este proyecto hidroeléctrico que usted menciona? Bueno, es a SELEC en general la intervención. Ese es el delito que debe considerarse para investigarlo y castigar. Está castigado con 10 a 13 años, señor ingeniero. El otro delito está castigado con 3 a 5 años. Es un premio con el que se les va a contemplar en el caso de comisión de este tipo de irregularidades. De tal suerte que yo pienso que la Fiscalía debe profundizar, me imagino yo, la investigación que estarán iniciando para castigar y tipificar la investigación o adecuar la investigación con el delito que tiene que ser castigado. Lo que pasa es de que parece que tienen recelo o mucho temor de castigar con peculado, porque es un delito que no prescribe, es un delito que se juzga en ausencia y es un delito que tiene como castigo una privación de libertad bastante potente. Hubo manipulaciones también de la tipificación del delito del peculado con reformas que se hicieron al Código Integral Penal que hacen más difícil llevar a sospechosos para ser juzgados por este caso. Por supuesto. Por fin está reformado el Código Penal, el artículo 581, en virtud del cual, si no se tenía un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado que contenga indicios de responsabilidad penal, no podía la Fiscalía iniciar ningún juicio per peculado. Pero eso está librado ya, esta puerta está abierta, señor ingeniero, inclusive para casos que constituyan peculado, para casos anteriores a la reforma que se introdujo ya al Código Penal. Bien, decíamos que vamos posiblemente a tratar también temas internacionales y el enlace que tenemos con esto es qué está pasando con el embajador norteamericano, la renuncia del embajador Carrión, en medio de desacuerdos con el gobierno, y está de por medio al menos 8 acuerdos que Estados Unidos mantiene en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico con el país. ¿Qué se conoce de esto, licenciado Acubi? A ver, lo que ha dicho la prensa, y yo creo que ya los ecuatorianos estamos acostumbrándonos a que amanezcamos con cualquier sorpresa. Fíjese, el tema de los sobrevuelos y un supuesto convenio que sería de facto, ¿no? Porque aparentemente no está santificado por la Asamblea Nacional. Nos enteramos de que hay una autorización para que existan estos sobrevuelos, más allá de cuál sea el propósito de la lucha contra el narcotráfico. No se puede operar de esa manera en las relaciones internacionales. Y entiendo que el embajador Carrión, de quien yo sí personalmente tengo buenas referencias en el sentido de su apego al cumplimiento de sus funciones como diplomático, parece que venía ya observando esta situación desde un tiempo atrás, según lo había manifestado. Y claro, el momento en que eso se iba a destapar, resulta que aparece el secretario personal, el secretario de la presidencia, se adelanta a decir que le han pedido la renuncia, tratando de insinuar que habría una especie como de incumplimiento o de falta de coherencia con sus funciones respecto al gobierno. Y él, Francisco Carrión, se adelanta en aclarar diciendo: yo ya presenté mi renuncia y lo hago por estas razones, con lo cual ya destapó o puso en la palestra política pública el tema de los convenios reservados, ¿no? Habrá que ver qué más tenemos nosotros en el ámbito de estos acuerdos reservados, no solo con los Estados Unidos, vaya a saber usted con otras potencias, y es lamentable porque allí usted fue víctima cercana de esta especie de tipo de acuerdos ocultos o fíjese que cuando a mí me detienen pudo descubrir en el Perú, algo no Gustavo, pero
pero un diputado, Marco Arana, que es un asambleísta peruano, usted sabe que el Congreso del Perú está este rato cesado, pero las comisiones funcionan, y él me llamó personalmente y me dijo que para ellos era una sorpresa este convenio, que él iba a averiguar cómo, cuándo, en qué condiciones suscribió el gobierno del Perú, qué gobierno suscribió este convenio que ha pasado por debajo, digamos, por encima de la Asamblea Nacional. ¿Qué nombre tiene este convenio? API es una cosa que se llama, en español sería alerta previa de pasajeros, ¿sí? Que es un convenio dentro de Naciones Unidas, pero que involucra hasta las aerolíneas, ¿no? Y según decía este legislador Arana, nosotros no tenemos idea, habría que ver a partir de qué momento entró en vigor este convenio, pero nos llama la atención que exista, que se esté aplicando. Bueno, algo similar habría que decir para el caso ecuatoriano. Yo personalmente estoy haciendo gestiones para que se esclarezca la situación que me afectó a mí personalmente. La Comisión Anticorrupción le ha pedido al señor canciller una explicación, una aclaración sobre la situación por la que yo pasé, pero también para entender qué es lo que hay detrás de esto. Porque Gustavo, usted me entrevistó hace unas semanas y yo le decía, pero no es posible que a un ciudadano ecuatoriano, un gobierno, un tercer gobierno, en este caso los Estados Unidos, le prohíbe el ingreso a un país hermano. Porque yo entiendo que los Estados Unidos le prohíban el ingreso a un extranjero, tanto a su territorio, pues no pueden prohibir que yo ingrese al Perú. Entonces son estos convenios que no entendemos o no sabemos qué alcance tienen. Lo mismo ocurriría con lo que acaba de denunciar el ex embajador Carrión. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los alcances de este convenio de sobrevuelos? ¿Dentro de qué marco jurídico y diplomático se lo está aplicando? Y a mí me parece que es una cuestión que tiene que ser explicada por el presidente de la República. Sin perjuicio de que pueda referirse a este tema, doctor Morales, también tratemos ya en esta última intervención sobre el caso del exdirector de el IES, Ramiro González. Yo quiero aprovechar la presencia del señor licenciado Juan Cubi como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, para que justamente, si es que es posible, se denuncie este tipo de acuerdos internacionales reservados. El derecho internacional público, el derecho internacional privado, tiene ese nombre precisamente porque no conoce el campo de lo que es lo reservado. En derecho internacional público y en derecho privado también y en derecho administrativo, todo tiene que estar escrito, señor ingeniero Gustavo Cardoso. Las relaciones internacionales que tienen que ver con la soberanía de los estados se establecen y se fijan y se acuerdan mediante tratados internacionales. ¿Qué espacio existe en la legislación pública, en el derecho público para la confidencialidad? Solamente la seguridad nacional, exclusivamente, nada más. Por eso es que nosotros nos admirábamos, señor licenciado. Lo que sucedió aquí en Cuenca, me perdona que pase a otro tema, pero que tiene que ver con Coopera y el asunto tranvía. Fíjese usted que el proyecto tranvía fue financiado en buena parte con un préstamo del gobierno francés al gobierno ecuatoriano. Y ese préstamo, cuando fue analizado por Contraloría, fue declarado como reservado, como un contrato que había que guardar en forma reservada, y no le dieron a la Contraloría la información de ese préstamo internacional, aduciendo justamente que es un acuerdo o una orden del ministro de que se lo guarde en reserva. Y no es la única acción que ha pretendido aislar la acción de la Contraloría local en el tema tranvía. Prácticamente no todas las auditorías, análisis que se han hecho, ha venido personal de la Contraloría desde Quito. Desde Quito, cuando el personal de la Contraloría de Cuenca es un personal altísimamente calificado. Yo lo puedo afirmar porque fui director de la Contraloría algún tiempo aquí en Cuenca. Conozco a ese personal. La pregunta es, ¿por qué estos informes de Contraloría no tocan este tema que debería ser público? Porque usted sabe, en el Sistema Nacional de Contratación Pública se fija como principios de la contratación el principio de publicidad y transparencia. Y aquí se declara reservado ese préstamo de gobierno a gobierno. Nosotros conocíamos, señor licenciado, la posibilidad de que había otro gobierno que había ofrecido este préstamo en condiciones más blandas y con mejores plazos. Y para impedir esto, justamente se concretó bueno, solo una aclaración, doctor Morales. El tema tranvía sí está dentro de la agenda de la Comisión Nacional Anticorrupción. Así nos han dicho, y que se aspira a que la Fiscalía
defina ya alguna acción judicial. El problema es que hay unos bloqueos obvios, ¿no? Se está deteniendo, se está conteniendo la investigación. Pero esto está en una fiscalía de aquí de Cuenca. Claro, pero nosotros los alcances de la comisión es simplemente presentar los elementos y de ahí pedir que intervenga la fiscalía. Nosotros no podemos ir más allá. Señor licenciado, lo que sucede es de que el entonces procurador síndico del municipio de Cuenca, de la administración anterior, presentó la denuncia penal en contra de todos los funcionarios que intervinieron en la contratación, en la ejecución de este proyecto. Y la Fiscalía se lavó las manos indicando que no puede hacer ninguna investigación dado ese impedimento que había en la reforma del Código Penal, en el sentido de que si no había informe de Contraloría no podía iniciar. Pero ya está abierta la puerta para investigar. Quizá con la intervención de ustedes se pueda iniciar una investigación seria y a fondo, que no lo ha hecho la Contraloría General del Estado sobre este tema. Lamentablemente quisiéramos cerrar la semana con temas edificantes, pero estas son las realidades del país. Cerramos así una semana más y además digiriendo aún las declaraciones del presidente de la República, quien señala que el gobierno anterior se llevó la mitad del país. Lo hace sin rubor. Las 8:43, nos vamos a una breve pausa. Inicio de espacio publicitario. Nacimos con el objetivo de apoyar tus logros. Crecimos a tu lado con calidad y solvencia. Paso a paso con una gobernanza responsable, prudente y eficaz. Pilares que reflejan nuestra solvencia.